El tiempo con Dios de esta semana hubo una reflexión que me llamó mucho la atención y la quiero compartir con ustedes. Se llama La incómoda e inevitable verdad. Dice, en algún momento de mi vida, me pregunté, ¿por qué la cruz pasó a ser el símbolo del cristianismo? Pues podría haber sido el pesebre donde se acostó Jesús, o la toalla en la que él se secó los pies secó los pies de sus discípulos como emblema de humildad y servicio. De hecho, habría causado mayor impacto en la gente si se hubiera elegido una insignia que representara un poder más fuerte, como la paloma, que simboliza la presencia del Espíritu Santo, o la paz. No obstante, hay una razón clara por la cual eligieron la cruz por encima de los demás, y es porque esta nos revela la terrible verdad de que somos pecadores. En la época de Jesús, la cruz era la repisa más cruel, así como una herramienta para sentenciar a muerte a los delincuentes o traidores que ponían en peligro la autoridad del Imperio Romano. Y si bien los romanos no eran sentenciados en la cruz por más que cometieran un crimen terrible, el Señor del universo e Hijo del Altísimo cargó personalmente con ella, cuando en realidad éramos nosotros que fuimos desterrados del jardín por traicionar a Dios, los que debíamos haber recibido aquella condena. La cruz contiene la profunda tristeza del Padre que tuvo que entregar a su Hijo. Por eso, al recordar la cruz, debemos reflexionar en cuán pecadores somos, pues solo quien reconoce esta incómoda verdad sin rechazarla y sin huir de ella, conocerá cuán grande es la gracia y la salvación que nos regaló Jesús. Oramos. Soberano Señor, Padre eterno, gracias. Gracias por tu obra en la cruz, porque no somos merecedores de que hayas tomado la determinación de morir en una cruz para pagar nuestros pecados. Gracias porque somos conscientes, como lo dice el texto, que éramos nosotros quienes deberíamos de haber muerto en esa cruz por nuestros pecados, pero tú, viendo nuestra incapacidad de poder hacerlo, decidiste morir en nuestro lugar. Hoy esa cruz nos recuerda el sacrificio, esa cruz nos recuerda el amor, nos recuerda la gracia y la misericordia. Y en tiempos como los que estamos viviendo, debemos volver siempre nuestra mirada a la cruz, porque a través de ese instrumento que en su momento fue un instrumento maligno, tú llevaste los pecados de toda la humanidad, llevaste las enfermedades de toda la humanidad, llevaste todas las cosas en esa cruz para que hoy pudiéramos tener libertad. Te damos gracias por ello. Abre nuestro entendimiento, permite, Señor, que podamos escuchar tu voz a través de la palabra expuesta esta mañana, que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor, para que podamos reflexionar y podamos, Señor, también no solamente escuchar, sino interiorizar esta palabra y ponerla en práctica en nuestra vida. Bendigo la vida de cada hombre y cada mujer que hoy decidió venir a tu casa. Bendigo la vida de aquellos que nos miran a través de las páginas del internet y aquellos que nos mirarán posteriormente, Señor, en las grabaciones. Te damos gracias por ellos, bendecimos sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Quiero comenzar contándoles un pequeño cuento. En el mundo árabe hay una historia que viene al caso con el tema del virus. Cuenta que un rey árabe atravesaba el desierto cuando de pronto se encontró con la peste, y el rey se extrañó de encontrarla en aquel lugar y le dijo: detente, peste, ¿a dónde vas tan deprisa? Voy a tu pueblo, respondió la peste. Pienso llevarme unas 500 vidas con mi guadaña. Unos días después el rey volvió a encontrarse en el desierto con la peste, que regresaba de la ciudad, y el rey estaba muy enojado y le dijo a la peste: me mentiste. Dijiste que te llevarías 500 personas y murieron 5,000. Yo no te mentí, dijo entonces la peste. Yo sesgué 500 vidas. Fue el miedo quien mató el resto. La moraleja de esta historia es que el miedo puede ser más destructivo incluso que aquello que nos asusta. Estamos viviendo un tiempo de mucho temor, hermanos. Las noticias se encargan todos los días de mantenernos con un espíritu de zozobra, contándonos las consecuencias de lo que sucede en el mundo con el famoso coronavirus. Tal pareciera que esta es la noticia de todos los días. Hay nuevos casos en Italia, aparece coronavirus en Brasil, hay infectados en la Ciudad de México, extreman medidas
en los Estados Unidos, etcétera, 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 y nuestro país no se escapa de esto. Esta es una enfermedad o la enfermedad del momento. Ahora, para muchos, para los más alarmistas, es el momento adecuado para crear confusión y tener a las personas alarmadas y tener a las personas asustadas, y algunas personas llevan esto a los extremos. La palabra nos enseña que nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y no deberíamos de estar alertas hoy por el coronavirus, deberíamos estar alertas siempre, porque el enemigo tiene sus baterías enfocadas en nosotros. Ahora, una de las principales estrategias del enemigo es causar temor. Y él sabe que si él causa temor en las personas, los mantendrá atados a sus maquinaciones. Una persona llena de miedo, una persona llena de temor, no confía en Dios, no tiene su confianza puesta en el Señor. Y esto es lo que el enemigo intenta. No debemos olvidar que no hay nada en este mundo que no esté bajo el control de Dios, y que nada se mueve si no es por su poder. Si tomamos las medidas higiénicas necesarias, si actuamos con precaución, entonces no deberíamos llenarnos de temor. Hay un dicho popular que dice: en río revuelto, ganancia de pescadores. Si bien la situación nos debe hacer estar alerta, tampoco es tan alarmante como se pretende que sea. A los ticos se nos olvida algo que decía el viejo Figueres. El viejo Figueres decía que los costarricenses estamos domesticados. Y sabe, en alguna manera tenía razón. En este país un escándalo no dura más de 3 días. Y los políticos de turno lo saben, así que debemos aprender que en cualquier cosa que esté sucediendo, ellos se van a aprovechar de esta situación, cualquiera que sea, para tender una cortina de humo sobre las cosas realmente importantes que están pasando en nuestro país. No digo que el coronavirus no sea importante, digo que le estamos dando más importancia de la cuenta, pero hay una estrategia detrás de esto. Lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos días en materia política, y no quiero meterme en temas de política, pero lo que ha sucedido en materia política, donde el gobierno ha decretado la creación de un grupo de espionaje a la ciudadanía, es algo realmente insólito y grave como nunca ha pasado en nuestro país. Ahora, no hay que ser muy sabio para saber lo que se mueve detrás de esto y cómo se confabulan diferentes elementos para desviar la atención de estas cosas y esperar que simplemente pasen hasta que todo el mundo se olvide. Esto es lo que pasa en Costa Rica. Ahora, lo que yo deseo llamar la atención, mis hermanos, es a la calma, a tomar las medidas necesarias, lavarnos las manos. Esto debería ser algo que lo hagamos siempre, no ahora por el coronavirus. Sabe, hace muchos años yo escuché unas noticias del Ministerio de Salud justamente en la televisión, que hablaba de la cantidad de bacterias que manejamos en las manos. Yo me horroricé en aquel momento. Yo tengo la costumbre de lavarme las manos mínimo 10 veces al día. Jamás en mi vida me como algo si no me lavo las manos antes, nunca. Puedo estar en la casa que me hayan invitado más grande del mundo, puedo estar en un restaurante, puedo estar en cualquier parte, antes de comer voy y me lavo mis manos. Esto debería ser algo normal en la vida de todos nosotros. Y es cierto, tenemos que tomar las medidas, no arriesgarnos demasiado, pero también debemos aprender a confiar plenamente en el Señor, que todo lo que sucede alrededor, Él tiene control de esto. Ahora, así como debemos nosotros estar alerta, no podemos descuidar lo que está pasando a nuestro alrededor. Y esto me recuerda a la historia de Nehemías. Cuando Dios le da una orden a Nehemías y le dice que vaya a reconstruir los muros de Jerusalén, Nehemías va a aquel lugar a reconstruir los muros. Dios le facilita todas las cosas, le pone todas las cosas, le da los recursos económicos para que vaya. Y cuando llega a Jerusalén y se encuentra los muros y las puertas destruidos, él empieza a recorrer la ciudad para ver el estado de la ciudad. Empieza a caminar por allí y en los enemigos inmediatamente empiezan a ver lo que él está haciendo, y el enemigo se levanta desde afuera y desde adentro. Y cuando el enemigo se levanta, Nehemías tiene que tomar una acción. Dice Nehemías capítulo 4, versos del 16 al 18. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales. No descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. ¿Sabe? El enemigo sabía
que Dios le había dado a Nehemías la orden de reconstruir los muros. Así que usó a sus propios hermanos para tratar de detener la obra. La oposición vino de afuera, pero vino también de adentro, y el siervo de Dios tuvo que sacar y enfrentar esto con sagacidad. En una mano la herramienta y en otra mano la defensa. Y esto nos enseña, mis amados hermanos, que debemos estar alertas sin descuidar lo que realmente pasa a nuestro alrededor. Ahora, para que no se alarme demasiado, permítame recordarle algunas cosas que usted quizás no le ha puesto tanta atención con respecto al coronavirus y algunas otras enfermedades. ¿Sabe usted que la epidemia del coronavirus existe desde los años 60? No es algo nuevo. Desde los años 60 hay epidemias de coronavirus en el mundo. Hay por lo menos 39 especies de coronavirus y solo 5 o 6 de ellas afectan al ser humano. Las demás afectan realmente a animales. Ahora, en realidad el coronavirus es una gripe que en algunos casos se vuelve un poco más agresiva dependiendo de las condiciones de la persona y de las condiciones de salud. A través de la historia ha habido momentos críticos que el coronavirus ha infectado en algún momento. Por ejemplo, en el año 2002 apareció una cepa de coronavirus que contagió a más de 8,000 personas. Y la tasa de mortalidad en aquel momento, antes de controlar el coronavirus, fue del 9.5 o el 10%. Es decir, el 10% de las personas contagiadas se murieron en el 2002. En el 2012 aparece en Arabia Saudita una nueva especie que contagió a 2,400 personas. En esa época, antes de ser controlado, la tasa de mortalidad fue del 33%. 33% de los infectados murieron. Hace unas semanas, la Organización Mundial de la Salud dice que habían entre 110 y 120,000 casos de coronavirus en el mundo y que la mortalidad en China era del 2.5% y fuera de China el 0.7%. Así que si uno lo ve desde los datos reales, aunque sí, claro que hay una alerta, no tenemos que ser tan alarmistas. Ha habido momentos peores en la historia. No es tan dramático como la prensa lo hace ver. Es un virus como cualquier otro. Claro que hay que tomar las medidas de protección, que hay que usar las medidas de higiene, pero lo fundamental es no dejarnos asustar por este tipo de cosas. Ha habido peores epidemias en el mundo. Solo por poner algunos casos, el virus del ébola. Sabe que el ébola es una enfermedad grave y que en muchos casos es mortal. La tasa de letalidad actual de la enfermedad es del 50% y ha habido momentos en la historia que la tasa ha sido del 90% de los infectados. Solamente entre los años 2014 y 2016 en el oeste de África afectó a muchísimas personas y la tasa llegó a 90% de víctimas. La difteria, por ejemplo, con el uso de la vacuna antidifteriana se logró reducir y casi erradicar esta enfermedad. Sin embargo, actualmente, debido a las deficiencias de higiene en algunos sistemas de salud, hay países que están siendo presa hoy otra vez de la difteria, como Indonesia, como Yemen, que están siendo realmente afectados. La malaria, la enfermedad se transmite a través de una picadura de un mosquito hembra que infecta a las personas. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, entre el 2016, por allí del 2016, hubo 126 millones de casos en el mundo. Estamos hablando de cifras demasiado altas. El sarampión, aunque existe una vacuna contra la enfermedad del sarampión, sigue siendo una de las principales causas de muerte entre los niños. En el año 2016 hubo 89,780 muertes por sarampión en todo el mundo. Se transmite por contacto directo y se transmite por el aire. Las vacunas contra el sarampión evitaron que murieran 20.4 millones de personas en el mundo. Si usted compara las cifras de estas enfermedades con lo que hoy tenemos, estamos realmente alarmados por algo que no es tan dramático como lo ha sido a través de la historia. Dígame, ¿usted se lavaba las manos antes de esto? Todos los días, usaba alcohol en gel todos los días, se cuidaba en extremo. El sarampión siempre ha estado, la difteria siempre ha estado, el ébola siempre ha estado, la gripe porcina, el SIDA. ¿Sabe que desde su aparición en los años 80 ha afectado a más de 60 millones de personas el SIDA? Y de esos 60 millones de personas han muerto más de 30 millones de personas. Pero también existen otros factores que no necesariamente son enfermedades en el mundo entero. En el 2018 más de 40,000 personas murieron en España, solamente en España, por la contaminación ambiental. Y este mismo factor
hizo que 800,000 personas en la Unión Europea también perdieran la vida por la contaminación que estamos viviendo. ¿Sabe? Es impresionante como el mundo está en una especie de colapso hoy por el tema de coronavirus. Las empresas han cerrado, mucha gente no está trabajando y la contaminación ambiental bajó considerablemente en el mundo. Vivimos en un mundo contaminado porque nosotros lo contaminamos. Solamente en el 2017, este es un dato de los que más me dolió leer, en el 2017 más de 6 millones de niños murieron de hambre en el mundo. Mientras que hay países donde se desperdician toneladas de alimentos y van a la basura. 6,000 millones de niños muriendo y no es noticia para nadie. ¿Cuántos de los periódicos, cuántos de los sistemas noticiosos están hablando de lo que sucede en el mundo en otras áreas? Estamos tan preocupados por una gripe que se nos olvida que hay cosas realmente importantes en el mundo. Ese mismo año, más de 2,000 millones de personas trabajaron jornadas superiores a las 15 horas por día por un salario de 6,600 colones diarios. A nadie le interesa esto. Ningún informativo, ningún periódico, ninguna radio lleva días insistiendo en esta tragedia. Como podemos ver, mis amados hermanos, hay muchas otras cosas que afectan a la humanidad. Y es que simplemente los medios noticiosos no les dan tanta cobertura o no lo ven tan grave. Sin embargo, si vemos los números, el coronavirus es uno de los menos peligrosos que ha existido hasta este momento, aún con todo lo que se ha dado. ¿Sabe que ya China controló completamente el coronavirus? Ya lo lograron controlar. Y empieza el descenso en los demás países del mundo. El 60% de las personas infectadas de coronavirus ya se sanaron. Así que no deberíamos ser tan alarmistas. A mí me preocupa sinceramente la forma en que nosotros como iglesia tomamos las cosas realmente importantes que están sucediendo a nuestro alrededor y cómo minimizamos algunos eventos que son determinantes en nuestra vida como iglesia. Vemos las leyes que se impulsan desde el gobierno central, como el matrimonio igualitario, como la legalización del aborto, como romper el secreto bancario, el espionaje, la manipulación en materia de educación, y no hacemos absolutamente nada. Hace unos meses estuvimos de acuerdo todos en que el sistema educativo de nuestro país estaba en un grave peligro. Nos levantamos algunos a decir y a hablar y a mostrar nuestra incomodidad con esto. Ahora, el gobierno tomó una medida, destituyó al ministro de Educación y todos los costarricenses quedaron tranquilos. No pasó nada. Los programas de gobierno siguieron exactamente iguales, las políticas siguieron siendo las mismas, cambiando una persona no se cambia un sistema. Pero los ticos somos así. Lo realmente importante no le tomamos atención. Estamos felices con que quitaran al ministro y se acabó. Eso era todo. Debemos volver la mirada y el corazón a los verdaderos virus que afectan nuestra sociedad. Hay muchos virus, hermanos, que afectan la sociedad. Le voy a mostrar uno solamente rápidamente, no es del que quiero hablar. El virus del chisme. ¿Sabe? Está destruyendo familias, está destruyendo iglesias, está destruyendo matrimonios, está destruyendo amistades. Gente que habla cosas que ni siquiera sabe si son ciertas, solamente escuchó algo y lo repitió y le aumentó un poquitito más. Esta semana me llamó un buen amigo que asiste a nuestra comunidad y me dice: Carlos, estoy muy indignado. Una familia que asiste a la iglesia, bueno, esto me lo contó mi esposa, me dice él que no asiste a nuestra comunidad. Mi esposa contó en el desayuno que una familia que asiste a nuestra iglesia, una pareja que asiste a nuestra iglesia, les comentó en un grupo que están por salir de Lifehouse y que hay familias que se están yendo de Lifehouse porque el pastor ha tomado los diezmos y las ofrendas para hacer inversiones privadas. Yo le dije: consígame el nombre, por favor. Me gustaría sentarme y mirarlos a los ojos y me diga de dónde salió tal, no digo la palabra. ¿Cómo es posible que sin tener conocimiento de causa alguien se atreva a hablar algo que ni siquiera sabe? Yo ni siquiera tengo control sobre los diezmos ofrendas de esta iglesia. Hay un comité que maneja eso. Estamos llevando una campaña para terminar de pagar el parqueo de atrás, que lo hicieron más rápido de lo que esperábamos. Nos faltan 11 millones para pagar ese parqueo y me comprometí con la gente que hizo el trabajo a que a fin de mes voy a arreglar lo que se debe. No sé cómo lo voy a hacer, no tengo la menor idea.
Si tuviéramos el dinero no hacemos inversiones, las inversiones las hacemos acá en la casa. Pero el chisme, lastimosamente, simplemente escuchamos algo, nos parece escuchar algo, y en lugar de buscar a las fuentes adecuadas, de ir directamente a la persona, de mirar a los ojos a alguien y preguntarle honestamente, mire, estoy viendo esto, simplemente lo comentamos, lo hablamos con otros y eso se convierte en un chisme que es un chisme que daña y destruye vidas y personas, iglesias, familias. Yo digo, ¿por qué no vamos a la fuente, hermanos? Creo que nosotros hemos sido pastores muy accesibles. Cualquiera nos puede buscar, tienen mi número de teléfono, saben cómo localizarme en la radio, en la iglesia. Si hay alguna duda me lo preguntan. Es válido que haya dudas, pero no es válido que sin haber buscado a la persona correcta, alguien haga un comentario fuera. El virus de la desobediencia. Este virus es cada vez más notorio. Aún aquellos que nos hacemos llamar creyentes buscamos la forma de vivir de acuerdo a nuestras normas éticas y morales, dejando a Dios por fuera de la ecuación. Mis hermanos, cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestro corazón al Señor, puede que vengamos con algunas prácticas que no agradan al Señor, pero se supone que al abrazar la fe cristiana y conocer los requisitos del reino, hagamos ajustes en nuestra vida para honrar al Señor y vivir de acuerdo a sus leyes, sus mandamientos y sus preceptos. Es decir, una persona que entrega su corazón a Jesús debe empezar a acomodar su vida a la voluntad de Jesús. Pero muchas veces sucede lo contrario. En vez de poner en orden nuestra vida para hacer la voluntad de Dios, lo que hacemos es acomodar el evangelio a nuestras necesidades y pretendemos que Dios esté de acuerdo con nuestro estilo de vida. La semana pasada el pastor Beltrán no leía este texto, que quiero repetirlo para que le quede grabado en su mente. El apóstol Pablo, hablando a los Efesios en el capítulo 4, dice lo siguiente: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Cuando venimos al Señor, debemos despojarnos de la antigua ropa, de la vieja ropa, de las viejas costumbres y renovar nuestra mente. Vestirnos de la nueva ropa significa dejar las prácticas que no le agradan al Señor. Cada uno de nosotros tiene que buscar en su vida qué prácticas traía de antes que no agradan al Señor y desecharlas. Esto es el nuevo nacimiento, esta es la nueva vida que tenemos en Cristo. Las prácticas de pecado que a Dios no le agradan debemos desecharlas, no maquillarlas. Generalmente las maquillamos. Si antes visitabas ciertos lugares que no te edificaban, debes desecharlos para agradar al Señor. Si antes usabas tu boca para decir mentiras o palabras groseras, ahora debes cambiar tu vocabulario para agradar al Señor. Si antes tenías relaciones sexuales sin haberte casado, ahora te abstienes hasta el matrimonio para agradar al Señor. Si antes eras irresponsable en tu trabajo o tomabas cosas que no te pertenecían porque todo el mundo lo hace, ahora no lo haces para agradar al Señor. Y podría haber una lista innumerable de cosas que debemos dejar de hacer para agradar al Señor. Nuestro problema, ¿sabe qué es? Que abusamos del amor de Dios y creemos erróneamente que Dios nos entiende. Dios es bueno, Él sabe que yo tengo ciertas debilidades, Dios me entiende. No, mis amados hermanos, Dios no entiende. No entiende cómo le buscas y le pides y le hablas y le llamas Señor, pero no obedece sus leyes. Este es un virus muy peligroso.
El desobedecer es uno de los mayores virus de la historia. Ha mandado a millones al infierno, religiosos que creyeron que podían tapar el sol con un dedo y que Dios tenía que estar de acuerdo con sus propias leyes. Ahora, aunque algunos lo nieguen, la palabra de Dios es sabia en cuanto a todos los detalles de lo que Dios ha dejado como reglas. Cuando nosotros decidimos, consciente o inconscientemente, desobedecer las reglas que Dios ha dejado, nos exponemos a las consecuencias que esto conlleva. Algo que no podemos evitar es el hecho de que toda acción trae consigo una consecuencia, sea buena o sea mala. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo recoge. No es algo nuestro, lo dice la palabra de Dios. ¿Sabe que solamente para ilustrar en el Pentateuco, en el libro de Levíticos, aparecen 613 leyes o mandamientos o preceptos de parte de Dios? La mayoría no las conocemos. ¿Sabe por qué? Porque nos da pereza leer el Levítico. Es que el Levítico es un libro muy aburrido, habla muchas leyes, muchas cosas sanitarias, se meten muchos enredos. Entonces, como no las leemos, no las entendemos y no las aplicamos. La mayoría de cristianos hoy buscan palabras bonitas. Una palabrita de bendición, pastor. Hágame una oración bonita, pastor. Usted que Dios lo escucha. Ahora, ¿sabe qué dice la palabra de Dios ahí mismo en Levítico? En el tiempo con Dios del mes pasado estábamos leyendo Levítico. Y es un libro súper interesante si usted lo aprende a leer correctamente. Dice Levítico 26, 14 al 16. Si ustedes no me obedecen, ni ponen por obra todos estos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, violando así mi pacto, entonces yo mismo los castigaré con terror repentino, con enfermedades y con fiebre que los debilitarán, les harán perder la vista y acabarán con su vida. Aquí está la clave de las acciones que el ser humano toma o recibe cuando decide dejar a Dios de lado. La consecuencia lógica de dejar a Dios de lado. Ahora, la gente se pregunta, ¿por qué Dios permite las enfermedades? No es que Dios es un Dios de amor. Dios permite porque ya te lo advirtió y no quisiste tomar en cuenta a Dios. Y si tú decides vivir tu vida a tu propia manera, entonces tendrás que enfrentar las consecuencias a tu propia manera. ¿Sabe lo que Dios espera de nosotros? Es que vivamos de manera tal que lo agrademos a Él. Pero si yo quiero vivir mi vida a mi antojo, tendré que recibir la respuesta a lo que yo estoy queriendo hacer. El Señor dice, si tú decides no poner por obra lo que yo te mando hoy, si decides despreciar mis estatutos, desobedecer mis preceptos y violar mi pacto, entonces no me vengas a preguntar por qué las enfermedades, por qué las fiebres que debilitan, por qué el coronavirus, ¿por qué? Porque esto es un resultado de haber abandonado a Dios. ¿Sabe que ahí mismo en Levítico, por ahí del capítulo 24, 26, dice cuáles aves se puede comer el ser humano y cuáles no? ¿Y sabe cuál es la última en la lista de las aves? Dice, los murciélagos no los puedes comer. ¿De dónde empezó la peste del coronavirus? En Wuhan, en China, en un lugar donde los murciélagos los venden para comida y las personas se contaminan a través de esto. Desobedecemos la voz de Dios y recibimos el justo castigo de lo que hemos desobedecido. Mis amados, hay muchas formas de desobedecer. Según el diccionario de la Real Academia Española, desobedecer es no hacer lo que le mandan o hacerlo mal. Y es aquí donde la mayoría de nosotros fallamos, porque creemos que tenemos la posibilidad de obedecer a medias. Bueno, no hay que ser tan extremista. Dios es un Dios de amor, podemos hacer ciertas cosas y Dios nos va a entender. Le cuento una historia que usted ya conoce. Dios había elegido, no por voluntad propia de Dios, sino porque el pueblo le insistió y le insistió y le insistió que querían un rey como todas las naciones de la tierra, y Dios decidió poner a Saúl como rey de Israel. No era la mejor persona, era el hombre más guapo, dicen en ese momento, alto, fornido, guapísimo, y entonces Dios lo vio y dijo, bueno, vamos a poner a el pueblo quiere un rey que tenga ciertas características, y Dios puso a Saúl como el rey de Israel, no por voluntad de Dios, que conste, fue por voluntad del pueblo. Ahora Dios le da una orden a Saúl. Dice, un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel.
Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos: hombres, mujeres, niños, recién nacidos, toros, ovejas, camellos y asnos. Permítame hacer un paréntesis aquí. Los detractores de la Biblia usan este pasaje y algunos como estos para decir que Dios es un Dios vengativo, que Dios es un Dios malo, y tratar de hacernos creer que Dios no es quien dice ser. Pero lo que debemos preguntarnos es: ¿por qué Dios usó entonces una medida tan extrema de matar a los amalecitas y a Agag? ¿Por qué? Los amalecitas habían dedicado toda su vida a tratar de destruir al pueblo de Dios. Era una plaga que muchas veces intentó de muchas maneras exterminar al pueblo de Dios. Solamente cuando el pueblo salió de Egipto, ustedes recuerdan que la historia nos cuenta que Israel estuvo 430 años preso en Egipto. Y cuando sale de Egipto, un pueblo subyugado, un pueblo que había sido toda la vida esclavo, toda la generación que sale de Egipto fueron esclavos desde que nacieron hasta el día en que salieron. Cuando salen de Egipto, vienen sin armas, sin autoestima, con un montón de carencias. ¿Qué hacen los amalecitas cuando los encuentran en el desierto? Los atacan por detrás. Los atacan indefensos. ¿Quiénes eran los últimos que quedaban cuando el pueblo avanzaba? Los que venían más atrás: los ancianos, los niños, las mujeres. ¿Qué hicieron los amalecitas? Vinieron y atacaron por la retaguardia y mataron a mucha gente del pueblo de Israel. Por eso Dios los castigó. Por eso Dios dijo que los iba a exterminar. Es más, en Deuteronomio 25, Moisés, una vez que pasó aquella generación, le dice a la nueva generación: recuerda lo que le hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. Por eso, cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra que Él te va a dar como herencia, bórralos para siempre. Borra el recuerdo de los descendientes de Amalec. No lo olvides. Ahora, cuando conocemos esta historia, debemos reconocer entonces que los amalecitas se opusieron a Dios en todas las formas posibles. Eran rebeldes delante de Dios y no les importaba nada. No les importó sesgar la vida de personas inocentes. Aún así, si usted lee el resto de la historia, después de que Moisés le hace esta advertencia al pueblo, 500 años más tarde, la historia nos cuenta algo más. La historia de Esther. ¿Qué tiene que ver la historia de Esther en esto? Resulta que en el libro de Esther capítulo 3 verso 1 dice: después de estos acontecimientos, el rey Asuero honró a Amán, hijo de Amedata, el descendiente de Agag, ascendiéndolo a un puesto más alto en el que todos los demás funcionarios que estaban con él. Resulta que Amán era un amalecita y fue puesto en un puesto de mucha confianza. ¿Cuál fue la acción de Amán? ¿Recuerdan? Exterminar en la medida que pudiera a todos los judíos que existían sobre la tierra. Ahí estaban los amalecitas otra vez, 500 años después. Por eso, muchos años después, Dios le da esa orden a Saúl. Cuando vemos el relato de Esther, Amán, si hubiera podido, destruye al pueblo de Israel. No pudo, porque la voluntad de Dios no lo dejó, porque Dios usó a la reina Esther para salvar al pueblo y terminó muriendo en su propia horca. Ahora, cierro comillas, volvamos a la lectura de 1 Samuel 15. Dice: Saúl reunió el ejército y le pasó revista en Telayín. Eran 200,000 soldados de infantería, más 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, les dijo Saúl. Así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. Nuevamente hago un alto. Hasta aquí vemos a un Saúl que hace la voluntad de Dios. Hasta aquí, si la historia hubiera quedado allí, perfecto. Porque Saúl reunió el ejército, fue contra ellos, les hizo una emboscada y se encontró incluso en el medio a los kenitas, que no tenían nada que ver. Era otro pueblo que estaba allí,
que estaba mezclado con los amalecitas, pero que había sido bondadoso con el pueblo de Israel. Y él tiene un acto de bondad y les dice a los kenitas: vea, váyanse de aquí porque yo voy a matar a todo el mundo, y si ustedes se quedan los mato a ustedes también. Hasta aquí la historia es perfecta. Hasta aquí Saúl hizo la voluntad de Dios. Hasta aquí estaba cumpliendo lo que Dios le mandó. Pero el resto de la historia es terrible. Continúo leyendo. Dice: Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Cuando uno lee la historia de la orden que Dios le da a Saúl, la orden es directa y es específica. Debe terminar absolutamente con todo y no guardar nada. Evidentemente Saúl tomó otra decisión y dio por sentado que Dios debía de estar de acuerdo. Es más, si usted lee el texto ahí en 1 Samuel, se va a encontrar que cuando el profeta de Dios se enfrenta a Saúl, Saúl le dice: vea, pero yo lo que hice fue tomar los becerros más gordos y los animales más bonitos para traerlos en sacrificio a Jehová. La idea mía era recoger lo mejor del rebaño para hacer un sacrificio grande y entregárselo al Señor. Si uno mira la situación de Saúl, diremos: cuando alguien decide alejarse de la perfecta voluntad de Dios, rebelarse contra la autoridad, su vida comienza a caracterizarse por una serie de errores que van sucediendo rápidamente. Es decir, abrimos una pequeña puerta y esa pequeña puerta nos lleva a algo, a algo, a algo, y terminamos donde nunca pensamos que íbamos a terminar. Es que, mis amados hermanos, la mente se va endureciendo cada vez más, las decisiones son crecientemente descabelladas y la mente se va cerrando a cualquier llamado de sentido común. Es como si alguien comenzara a caer por una pendiente y en la velocidad de caída va cada vez más vertiginosamente hasta el final. Así le sucede al ser humano cuando decide dejar a Dios y la voluntad de Dios, cuando decide vivir su vida a su antojo. El apóstol Pablo nos recuerda: pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Sí, la voluntad de Dios es que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, pero como lo he dicho muchas veces, el Señor no está dispuesto a rebajar las demandas del reino por salvar a una persona. Con Dios no se negocia, a Dios se le obedece y punto. No puedes negociar con Dios. No le puedes decir: Dios, esta parte sí, esta parte no. La orden es una. Si la voluntad de Dios es que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, quiere decir que la obediencia es la clave en sus demandas. Si decidimos hacer nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios, seguramente recibiremos la misma respuesta que Dios le dio a Saúl a través del profeta. 1 Samuel 15, 22, 23, el profeta de Dios le dice: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Mis amados, la obediencia es más importante para Dios que todos los sacrificios que podamos hacer delante de Él. Esta es la historia de la humanidad. Estamos contrariados por este virus que no es el más mortal que hemos vivido ni antes ni ahora. Los medios de comunicación le han dado un seguimiento increíble a esta gripe como si fuera la enfermedad del siglo. Ya hoy en la mañana me leía a mi hija de que Nostradamus lo predijo hace 1555 años. Por favor. Si bien hay que tomar las medidas de protección, si bien hay que cuidarnos de la contaminación, la verdad es que el virus de la desobediencia es el peor virus que el ser humano ha contraído. ¿Y sabe qué es lo peor? Pasamos por alto todos los días, vemos a la gente enferma, nosotros mismos nos hemos contagiado, pero lo vemos tan normal, ya no nos asusta y por el contrario, lo seguimos esparciendo por todo el mundo. Nos damos pequeñas libertades. Sí, sabemos que la palabra dice eso, pero bueno, Dios entiende, Dios sabe quién soy. No, mis amados, Dios es un Dios radical. Si tú decides no obedecer,
tendrás que enfrentar las consecuencias de tu desobediencia. Podríamos hablar de miles de virus: la mentira, la desilusión, la traición, el engaño, el abandono, la ofensa, la tristeza, la soledad, el enojo, la codicia, la calumnia, la amargura, la duda, la lástima propia, el odio, la preocupación y muchos más. Satanás es el autor de toda la destrucción. La Biblia dice que él vino para matar, robar y destruir. Y él no ha cambiado su estrategia desde que empezó con esto. Si el enemigo ve que tú estás intentando avanzar en tu vida cristiana, va a intentar robarte la paz, va a intentar robarte la tranquilidad, va a intentar robarte tu fe, va a intentar robarte todo lo que tienes, porque esa es su función. Ahora, si él no te puede robar, te va a intentar matar. Yo creo que si no fuera por el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros y los ángeles de Dios que protegen nuestro camino y nuestra vida, el enemigo nos hubiera matado. No lo ha hecho porque Dios no se lo permite, pero constantemente está intentando de alguna forma. Ahora, ¿sabe qué es lo peor de las tres acciones que nos cuenta Juan 10:10? Que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. La tercera es la peor. ¿Por qué? Porque si el enemigo no te pudo robar y tampoco te pudo matar, te va a destruir. ¿Cómo te destruye? Haciéndote creer que siendo un religioso estás bien y que Dios tiene que entenderte. Y miles de personas han ido al infierno pensando que Dios tiene que entender. Dios no entiende. Si una vez decidió dar lo más preciado que Él tenía para limpiar tu vida, para darte una vida, para darte una esperanza, no entiende. Dios no entiende por qué tú lo tomas tan a la ligera. ¿Por qué no asumes tu responsabilidad? ¿Por qué no haces lo que te corresponde? Dios nos dio un sentido de propósito, de conquista, de triunfo. Él ha escrito el antivirus más poderoso y para que nosotros podamos mantenernos en el programa original. ¿Sabe dónde está ese antivirus? En la palabra de Dios. Vaya a la palabra de Dios, abra la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios. Es el mejor antivirus que tenemos ante todas las acechanzas del enemigo. El problema nuestro es que no vamos a la palabra de Dios. ¿Sabe? Una persona me dijo esta semana pasada: pastor, yo no llevo eso del tiempo con Dios porque yo no voy a leer libros de seres humanos, yo voy a leer la palabra de Dios. Le digo: ¿se nota que no leíste el tiempo con Dios? No, ni lo pienso leer. ¿Sabes qué es esto? Palabra de Dios. Este no es un libro de texto. Aquí cada día hay un texto de la Escritura. Hoy, por cierto, el texto es precioso el día de hoy. Y hoy justamente, cada domingo, Él trae un espacio para que usted anote lo que Dios le habló en el sermón de la semana, del fin de semana. Es palabra de Dios. No tiene otra cosa. Si usted lee el tiempo con Dios, si hace el tiempo con Dios todos los días, usted va a leerse la Biblia en 5 años. Todos los días hay un pasaje que usted lee, que usted medita, que usted analiza, y el libro le ayuda con un par de reflexiones pequeñitas sobre lo que leyó y una aplicación práctica como la que leía al principio de la cruz después de leer. Y usted hace sus propias anotaciones. Dios le habla de diferentes formas, porque Dios nos habla de formas diferentes. A nosotros no nos interesa vender un libro, nuestro negocio no está en los libros. Cobramos el costo de lo que nos cuesta este material cada mes. La idea es que cada uno lleve un devocional diario, que todos los días vayamos a la palabra de Dios. Es facilitarnos las cosas. Yo le decía a un hermano un día esto: mire, si usted es perezoso hasta para orar, hay una oración en el tiempo con Dios cada día. Así que si le da pereza orar, repita la oración que está allí. Suena muy religioso, suena muy feo, pero hasta eso le estamos facilitando la vida para que tenga cómo ir a la palabra de Dios todos los días. Si usted va a la palabra de Dios con un espíritu de aprender, Dios se va a revelar a su vida y le va a enseñar. Ese es el mejor antivirus que tenemos. Ante todos los virus del mundo, la palabra de Dios es el mejor antídoto. Tenemos que volver nuestro corazón al Señor. Tenemos que volver a ser fieles a su palabra. Tenemos que arrepentirnos de todo aquello que Dios aborrece y entonces tendremos la sanidad. Entonces Dios sanará nuestra vida, sanará nuestro cuerpo y sanará principalmente nuestra alma y nuestro corazón. Quiero que cierre sus ojos y que incline su rostro. El enemigo solo tiene una agenda diseñada para usted y para mí: matar, robar y destruir. No tiene ninguna otra agenda más que destruir tu vida, robarte las bendiciones que Dios preparó para ti antes de la fundación del mundo y destruirte.
Pero Dios nos dio un sentido de propósito. Dios quiere que entiendas que no estás aquí porque decidiste ser un religioso más, porque necesitas cumplir con la religión del fin de semana. Estás aquí para alimentarte de su palabra, para crecer en tu palabra, para tener las herramientas para ir en contra de lo que el enemigo está haciendo, para desechar las maquinaciones del enemigo. La palabra dice que usted y yo somos más que vencedores. La palabra dice que nosotros tenemos el poder, y la palabra de Dios nos da el poder para vencer al enemigo. La palabra de Dios nos da el poder para no permitir que el enemigo haga lo que quiera con nosotros. Si no tenemos cómo defendernos es porque no vamos a la palabra, pero allí está el antivirus para todas las cosas. Mi intención hoy es que usted entienda, sí, hay que tomar las medidas de cuidado, hay que lavarse las manos, hay que usar el gel, hay que cuidar muy bien en los lugares donde estamos, no meternos en aglomeraciones. Pero mis amados hermanos, lo que más necesitamos es entregar nuestro corazón al Señor. Es pedirle a Él que nos ayude a ver aquellas cosas que todavía tenemos que cambiar. Es pedirle a Él que nos perdone por todos los defectos, por todas las cosas que estamos haciendo mal. Que nos dé la oportunidad de volver al camino correcto, de volver nuestro corazón a Él. Necesitamos volver el corazón al Señor. Soberano Dios, Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, por lo que ella nos enseña. Dios, tú tienes control de todas las cosas. Esta situación temporal del coronavirus pasará. Ojalá nos deje más de una enseñanza. Ojalá nos ayude a ser más precavidos. Ojalá nos ayude a tener normas de higiene más altas. Ojalá nos ayude, Señor, a volver al seno familiar, a encerrarnos con nuestra familia, a dejar los artefactos electrónicos y volver a juntarnos, a comer juntos alrededor de una mesa. Ojalá nos ayude a buscar más tu presencia y a depender más de ti. Perdónanos por nuestra negligencia. Perdónanos por la desobediencia, Señor, porque nos has dado mandatos en tu palabra, nos has enseñado a través de tu palabra qué es lo que esperas de nosotros, y nosotros hemos seguido viviendo nuestra vida a nuestro antojo y a nuestra manera. Perdónanos, Dios. Gracias por advertirnos a través de tu palabra. Guíanos, Dios, a hacer tu voluntad. Mira la vida de cada hombre y de cada mujer que esta mañana vino a este auditorio. Mira la vida de aquellos que están escuchando a través de la página del internet. Mira la vida de aquellos que escucharán esta grabación. Y haz que cada uno de nosotros, empezando por mí y por cada una de las personas que escuche este mensaje, volvamos nuestro corazón a ti. Dejemos la desobediencia a un lado y empecemos a vivir la vida como tú deseas que la vivamos. Por favor, Señor, escucha nuestra oración. Perdónanos de todo corazón y guíanos a hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.